Muy bien, Hugo. Pues mira, aquí encontré este recorrido de hace unos 3 años cuando se llevó a cabo esta reforma para que pudiera haber reelecciones prolongadas y Putin pudiera estar en el poder hasta el 2036. Lo titulan como Putin el Eterno. Y dicen con esto Putin podrá presentarse en el periodo 2024 y gobernar hasta 2036, porque si la vida le da y la salud también, Putin podría presentarse también en 2030. No solamente llegar hasta el 2030, sino también participar en las del 2030. Y si gana, durar en el poder hasta 2036. Y ponen ahí su trayectoria, director de la KGB en el 98, 99 primer ministro, de 2000 a 2008 presidente, del 2008 al 2012 primer ministro, de 2012 hasta la actualidad, presidente que se religió en 2018 y luego, bueno, pone aquí temas bien interesantes que nos dicen por qué Putin sigue tan popular en Rusia. Dice 2004, en febrero, un atentado suicida checheno en el metro de Moscú deja al menos 39 muertos, el cual se vincula con la cercanía de las elecciones. Días más tarde, Putin destituye por sorpresa al gobierno y da su jefatura provisional al viceprimer ministro Víctor Kristenko, alguien de su confianza. En 2008 no se postula a elecciones, pero propone a Dmitry Medvedev a la postre ganador, quien lo nombra primer ministro. En 2014 anexiona a Rusia la península ucraniana de Crimea y el puerto de Sebastopol. En el 17, Estados Unidos acusa a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales. En el 18 presenta una nueva generación de armas nucleares con misiles hipersónicos y armas láser. Y ya dice en 2019, Rusia suspende al INF. Tiene lugar la primera cumbre entre Putin y líder de Corea del Norte. Bueno, me parece que prometía más este reporte, pero bueno, ahí están datos de Putin. Y quiero compartirte, Hugo, una reflexión también que hacen en el diario El País con respecto a su quinto mandato presidencial. Dice lo siguiente, es un párrafo. El año que viene, Putin se postulará para su quinto mandato presidencial. Exagente de la KGB, su vertiginoso ascenso al poder comenzó tras el colapso de la URSS en 1991, cuando empezó a trabajar como asesor de Anatoly Sobchak, el entonces alcalde de San Petersburgo. Eso catapultó a Putin a los círculos del presidente Boris Yeltsin, quien lo nombró jefe del Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, en 1998 y primer ministro en el 99. Con la sorpresiva renuncia de Yeltsin, Putin asumió la presidencia de manera interina el 31 de diciembre del 99 y fue elegido presidente en 2000. El líder ruso está a punto de cumplir un cuarto de siglo gobernando el país. La constitución rusa le impidió ejercer como presidente durante el mandato 2008-2012, por lo que sobre el papel ejerció como primer ministro, mientras uno de sus eternos sucesores, Dmitry Medvedev, asumía la presidencia. Pero la situación en 2024 será diferente. Tras un referéndum celebrado en 2020 durante la pandemia, el Kremlin modificó a fondo la ley básica y limpió el historial de mandatos de Putin. Según la ley, el actual presidente Putin puede presidir el país por 2 mandatos adicionales de 6 años hasta 2036. En la campaña electoral, el objetivo del Kremlin es convencer a los rusos de que no hay otra alternativa a Putin y la otra alternativa es el caos. Considerando la situación actual, los momentos dramáticos que vive Rusia, esta decisión es absolutamente lógica y correcta. Su trabajo como presidente debe continuar, dijo Dmitry Medvedev después de que se confirmara la candidatura de su mentor y maestro. ¿Tú a quién ubicas en el panorama ruso, Hugo, para ir cerrando, digamos, esta reflexión sobre Putin? ¿A quién identificas como un posible sucesor cuando ni la vida o la salud ya no les dé a Putin, que tenga ese poder de convocatoria, ese arrastre y que además tantas etnias, tantos pueblos, tantas religiones que conviven dentro de las provincias rusas tan diferentes, las asiáticas, de las europeas, las norteñas, de las del sur? Rusia en sí mismo es un subcontinente. Totalmente. ¿Qué ves ahí? Se decía que hay muchos rumores
Pero se decía que tenía que salir del Club de San Petersburgo también, de ese grupo de personas como Medvedev, pero en el pueblo ruso y en instituciones públicas mucho se quiere a Lavrov, pero Lavrov no pertenece a esa, no sé si decirlo estirpe o ese grupo, porque es de otra procedencia, pero la población rusa lo veía mucho como con muchas probabilidades. Pero Putin opaca mucho a sus colaboradores. No se ha visto tampoco mucho que él haya permitido que sobresalgan otros líderes dentro de la misma estructura. Creo que esa es una de las razones que toma también para seguir en el cargo, y Medvedev seguramente no lo va a hacer porque recordemos que durante el COVID las agencias de inteligencia foráneas descubrieron al hijo de Medvedev viviendo en Nueva York y estudiando en una universidad de Nueva York cara. Entonces eso afectó mucho su imagen en el pueblo ruso, ¿no? En cambio, Putin ha mantenido mucho muy secreto su familia, su vínculo interno. No se sabe mucho sobre sus dos hijas, ni siquiera si tiene otros hijos, etcétera. Se sabe muy poco, ¿no? Y eso lo ha manejado de una manera muy bien. Es muy profesional el equipo de comunicación que tiene. Tiene también a otros personajes como Zaharova y otros más que, habiendo hecho comunicación dentro del Kremlin, han hecho un trabajo bastante interesante. Pero si me lo pregunta a mí, si quita a Lavrov de la jugada dentro de Medvedev, no existe otro que haya repetido el cargo igual que con él, continuo y constantemente, porque él ha ido cambiando a muchos personajes en el equipo durante su periodo de tiempo, al igual que también ha cambiado y ha quitado a muchos en el ejército, también los ha ido movilizando, los ha ido cambiando, los ha ido jubilando. Él no es una persona que admite a muchos errores o fracasos, o sea, es una persona que no te da muchos espacios para equivocarte, y si te equivocas, es muy exigente si te equivocas afuera. Eso lo hemos visto en el tema de Ucrania, cómo se ha movilizado mucho la cúpula del ejército muchas veces. Gracias por esa imagen, este equipo, qué bestia. Jerarcas rucos con más tiempo en el poder en los últimos 100 años, jerarcas todavía, ¿no? Se compara mucho a Vladimir Putin con Stalin, que es el terror o la fascinación de Occidente, de Europa, como Mao Zedong también, por sus facetas oscuras. Pero yo creo que Putin es muy diferente a lo que hemos visto acá, porque desde que ves esa línea sucesoria, ves a a secretarios del Politburó que eran de otra historia, ¿no? De otro contexto, ¿no? De la Unión Soviética. Por ejemplo, Khrushchev era de Crimea, entonces no entraría en lo que es el norte imperial de lo que es la Rusia zarista, ¿no? De lo que es la procedencia de Putin y de la gente que lo rodea, ¿no? Ese pensamiento, que también se han escrito libros sobre aquello. Recordemos al filósofo ruso que asesinaron a su hija en un ataque terrorista hace poco y que comparte muchos pensamientos nacionalistas de la nueva Rusia. La nueva Rusia es muy distinto a lo que se pensaba de la Unión Soviética humanista y globalista, ¿no? Era una concepción completamente distinta. Creo que Rusia es la Rusia moderna y democrática e industrial, tecnológica y financiera de Vladimir Putin y de San Petersburgo, ¿no? No es en absoluto algo que hubiese manejado Yeltsin o Gorbachev, porque aunque se diga que Yeltsin fue quien lo ayudó a subir y ascender, recordemos que después de que asume Vladimir Putin el puesto, lo manda a encerrar a Yeltsin en su vivienda, en su casa, le quita todo apoyo político y nunca más hablan, ¿no? Y en el caso de Gorbachev también fue algo medio parecido, o sea, esa estructura de inteligencia de empleados públicos que lo lleva a Putin al poder y que siguen con él hasta ahora, consideraban que la corrupción o la inoperancia que existía en la Unión Soviética no debía repetirse en esta nueva estructura, en este nuevo mandato, que también a mí me dicen a veces, pero sí, es un partido de derechas y todo lo demás, pero ¿cuál es la concepción de una Rusia que recuerda mucho lo que era la estructura de la Unión Soviética y no hay, esa,
la derecha o el capitalismo ruso no es en nada comparable con el liberalismo que se vive en Estados Unidos, en el Reino Unido, porque allí se vivió realmente comunismo, se vivió comunismo real. Y eso está en el ADN de todo el pueblo ruso, por arriba y por abajo. Entonces, las condiciones de vida de ellos, la cosmovisión de ellos, no se va a quitar nunca. Si sea de derecha, tienen ayudas para los padres, para criar a sus hijos, tienen educación pública, tienen industria militar pública. No es como en Estados Unidos que mandan y ponen políticos para ser presidentes y hacen lo mismo. No, las empresas militares en Rusia son públicas. Y el video que vimos hace un momento es totalmente parecido a lo de Chávez. Parece que Chávez vio el video y dijo, ¿cómo es que él decía? No es confísquese, nacionalícese, algo así sabía decir él. No funciona, nacionalícese, esto, nacionalícese. Eso es lo que hace Putin también. Y tienes una serie de estructuras estatales que brindan servicios a todas las rusas y los rusos y son del Estado. Entonces, eso no se ha perdido, ¿no? Pese a que muchos oligarcas lo apoyaban y lo pusieron en el puesto para que no los desaparezca, pero ciertamente también es la Rusia que ha vivido en guerra y en sobrevivencia por siglos. Entonces, comparar al político Vladimir Putin con un político americano, europeo, no es igual, porque ellos viven con esto de decidir quién vive y quién muere. O sea, es la realidad de ellos. Es una situación que no conocemos ni entendemos nosotros en América, pero que es lo que vive este presidente. Entonces no se puede medir a este mandatario con mandatarios del resto del planeta, pero sí con gente que corresponde a su tiempo y que tal vez vive en circunstancias parecidas. Tal vez el presidente de Bielorrusia, Orbán tal vez también, o sea, países que han sufrido crisis y presiones regionales toda su historia, todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es Putin, es muy inteligente, aunque también es muy humano, creo que por eso también gana votos mucho, es muy emocional con los niños, con la familia, es muy conservador y también eso también lo lleva a ser algo polémico y ser atemporal en un tiempo en América y en Europa en donde se viven corrientes ideológicas de moda que le llamamos nosotros woke en inglés o progre en nuestro término latino, ¿no? Sudamericano, mexicano, centroamericano. En Europa, en Rusia no se vive eso, no se vive porque ellos son otra onda, son otra historia. Y China es igual, China son otras estructuras y para poder entenderlas hay que estar con ellos, convivir con ellos, estudiar sus casos, sus paradigmas. Esta es de una boda cuando él trabajó en Alemania, en la KGB, en el muro. Él hizo muchos amigos en Alemania y mantiene, y también es una cosa que se dice mucho de él, de su humanismo. Él es muy, muy grato con sus amigos cercanos, que no tiene muchos, y el haber ido a esa boda en Rusia, en la región de Bavaria, causó conmoción, ¿no? Porque supuestamente Alemania y Rusia son enemigos, ¿no? Pero él tenía un cariño y un afecto especial sobre el pueblo alemán. Ahora es otra historia, pero en ese tiempo, cuando se tomó esa fotografía, Putin quería coexistir. Él decía en sus discursos, nuestros socios de Europa, nuestros socios de Estados Unidos, quería evitar esto, quería evitar la guerra, quería evitar la pérdida de vidas humanas, pero se preparaba a la vez. Se preparaba y como bien dijeron ustedes en el equipo, gracias Sonia por esa infografía, cuando se da la proclamación, ya en el 2010 lo advirtió en el foro de seguridad de Berlín, no nos presionen para esto. Y ya en el 2018 dijo, no me escucharon, entonces en 8 años desarrollamos la tecnología para defendernos. Y ahora es el país que tiene la mejor tecnología militar del planeta y también por eso está en los países árabes ricos y millonarios, los más ricos del mundo, que quieren irse a otro polo para ser defendidos. Oye, Hugo, y mientras los medios occidentales dicen, este señor es un tirano que desaparece a sus rivales políticos, este señor es un desalmado que no tiene corazón, lo vemos prácticamente que las mascotas lo derriten, ¿no? Ha Tiene. visto públicamente muchas manifestaciones en donde no le da cosa besar a los perros, abrazarlos, hacerles caricias, a las mujeres les lleva siempre flores, o sea, todo el porte de un caballero tradicional, pero este tipo de escenas
Lo esperarías de todo mandatario, menos con la fama que le han hecho en Occidente, menos de Vladimir Putin de Rusia, ¿no? Y lo odian tanto. En Europa, cuando le presentó su perro a un Akita, a la ex canciller de Alemania, Merkel, se hicieron extensos informes y análisis de que la amedrentó, de que la acosó, de que le puso un perro gigante para que ella se ponga nerviosa y diga sí a todo lo que diga el presidente de Rusia. Cuando también le regaló otro perro, cuando se fue a un país, no me acuerdo cuál, llevó de regalo, antes sabía regalar cachorros, y le había regalado a un mandatario un perro, un cachorro, y el mandatario lo cogió, lo agarró de aquí, ¿no? De la cresta, o de la crin, como se llame, yo no soy veterinario, tengo perros, pero no sé cómo, de lomo se podría decir, y Putin se puso nervioso y le dijo, no, no, así no se coge al animal, ¿no? Porque lo cogió como si fuera cualquier objeto sin vida, ¿no? Y Putin se puso así como, no, no, eso así no se hace. Es una persona que enseña, es una persona que te educa con el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las flores, demostrar caballerosidad y ese tipo de cosas. Rusia es el país que más compra flores a nivel planetario. Casi el 60% de las rosas del Ecuador se van para Rusia. Eso es algo muy interesante. Cuando Lazo cometió la idiotez de sancionar a Rusia y no mandar flores, o sea, casi manda a la calle a más de 100,000 personas que viven del proceso, del tema de las rosas de Ecuador, que como se sabe a nivel internacional es el principal exportador. ¿Y quién le compra esas flores acá a precios altísimos? Pues Rusia, ¿no? Rosas de distintos colores, ¿no? Y posiblemente esos ramos son de flores ecuatorianas. Y qué pena que Lazo no pensó, o sea, no son estadistas estos gobernantes de aquí, de estos territorios, ¿no? No entienden lo que les conviene y lo que no, y simplemente siguen lo que CNN les dice, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Pero porque no tienen la experiencia de este hombre en diplomacia y en conocer cómo manejar la comunicación entre gobiernos, y él lo sabe hacer, o sea, es una persona impresionante. También sabe de comunicación política de manera extrema, sabe de comunicación estratégica, es un estratega porque fue agente de la KGB, no es un hombre de mucha altura, de tamaño, no entró al servicio por ser grande y musculoso, etcétera, no, es un hombre inteligente, su inteligencia es lo que lo ha llevado y lo tiene donde lo tiene, y definitivamente yo lo pongo hasta el día de mi muerte como uno de los hombres de este siglo, ¿no? Así como el siglo pasado tuvo los suyos, en este tiempo hasta el 24 que ya estamos por empezar, definitivamente Putin ha hecho un cambio de la historia. El mundo sería distinto si no existiera Vladimir Putin sobre el planeta y no hubiera llegado a ser mandatario del pueblo ruso. ¿Qué va a pasar en los próximos 4 años? Cosechar, profe, cosechar el tema de Ucrania y hacer definir las fronteras que él siempre dijo que estuvieron mal definidas cuando desbarataron y repartieron la Unión Soviética, definir el desarrollo tecnológico de las materias primas, me refiero al petróleo y a todo lo que produce Rusia y que puede influenciar. Eso creo que va también a ser algo muy importante para el futuro. La comunicación, creo yo que Rusia está trabajando muy fuertemente en el tema de la comunicación y enseñarnos a los países que no tenemos una visión clara de la comunicación estratégica, cómo desemanciparnos de las voces que dicen esto es lo que hay que decir y esta es la única voz. Y definitivamente nosotros hemos aprendido mucho de lo que pasa en ciertas regiones del mundo por Russia Today, por TASS, por Sputnik, así como también por cadenas chinas. Y los chinos vinieron después. Los rusos fueron los que le dijeron, hey, hagan esto, tienen que tener su propia voz. Y eso creo que también hemos cosechado en parte nosotros, agradecemos esa información que viene de esas fuentes. Ejemplo, en Ucrania hemos sabido mucho gracias a Telegram, y Telegram es de ese país. Pues es que como tú dices, ¿no? Finalmente representa el otro significativo. Y acá la pregunta, Hugo, no es si va a ganar o va a perder, sino con qué porcentaje va a ganar. Y como dijera alguna vez nuestra amiga Liu Sibaya, hay que entender la idiosincrasia rusa para comprender también por qué existe un Putin o por qué antes hubo un Stalin.